Bien, vida de entre los muertos. Amén. ¿Quién está vivo aparte de estar vivo? Amén. Doble vida. Por eso dice la Escritura que la muerte segunda, gracias, no nos dañará, dice. Porque una vez que cae el agua de vida, ¿qué pasa? Nada lo puede destruir. Dice, no el teman al hombre, ¿verdad? Que destruye el cuerpo, dice. Y el hombre se está autodestruyendo. Pero dice, teman a aquel que puede destruir el alma, dice, y el cuerpo en el día del juicio, en el lago de fuego. Padre Todopoderoso, te agradecemos por esa agua viva que cae sobre nosotros, tu aliento santo que nos da vida de entre los muertos por el poder de la resurrección en Yeshua, el cual como grano cayó en esta tierra y murió, pero le diste vida en sí mismo, resucitó, le sacaste entre los muertos. Por el poder de la resurrección, desde Bikurim hasta este otro Bikurim, envías vida también y a todas las naciones, como estos campos que vimos en estas fotos de la hermosa naturaleza, de los campos de trigo sembrados, repletos de espigas que traen buenos frutos. Seamos así nosotros, Padre, aquí en este lugar y en todas las naciones, Padre, de todos aquellos que vienen delante de ti, Padre, a traer gratitud, alabanza, exaltación, oraciones, ruegos, peticiones, bendiciones a tu nombre grande. Gracias, Padre, por esa agua que enviaste, es tu aliento santo a esta tierra, primeramente a Israel, dándole la promesa que habías dado siglos antes, y luego a las naciones. Todo aquel que tenga sed, venga y beba, dijo Yeshua, que él tiene mucha de esta agua, la cual nos convierte también como una fuente que salta y que brota agua para vida eterna a todo aquel que se acerque también y beba de esas aguas. Gracias, Padre, por Shavuot, por este tiempo de las semanas, por este día primero, Padre, después de 7 semanas que nos has permitido contar y nos has permitido la vida para llegar a este tiempo. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Ya no sé si me están escuchando en Waze IQ, en YouTube. Creo que sí, no hay problema. Pero bueno, por favor, si en Waze IQ no escuchan, ya saben que está en Facebook, ya saben que está en YouTube también. Y es maravilloso saber la promesa en Yeshua que tenemos vida aparte de esta vida. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha pena, incluso el creyente cuando padece, ¿verdad?, algo en este cuerpo. Pero siempre cuando padecemos en este cuerpo, y no es que estemos resignados, sino simplemente decimos, sabemos por supuesto la promesa de recibir un cuerpo transformado, un cuerpo eterno. Hay muchas escrituras, yo estaba tratando pero hay tanto, de veras que, pues bueno, por eso nos hemos tomado el tiempo, años anteriores, a incluso realizar clases especiales para profundizar sobre el efecto del aliento santo, del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, ¿verdad? Que no solamente es ser vivificados, no solamente somos como plantas que reciben agua. ¿Se acuerdan los que vinieron en Pesach cómo estaba aquí seco, verdad? Vi ahorita cómo vieron, ¿verdad? Por cierto, bienvenidos a la casa de las cigarras. Llegan y está el coro de cigarras, ¿verdad? Están cantándole al Eterno también. Por allá por mi tierra, mi papá decía que cuando comenzaban porque comenzaron hace como un mes y medio, ¿verdad?, a sonar. Decía, cuando cantan las cigarras es porque se acerca el temporal de lluvias. Ellos todo el tiempo sabían esto, ¿no? Entonces empiezan a preparar la tierra, empiezan a arreglarla para la siembra. Incluso saben algunos, alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo, no sé si fueron de ustedes, que cuando llueve
y empiezan a salir estos insectos. El hermano Jorge, ¿verdad? Las hormigas. No, un hermano que está en Veracruz. Salen las hormigas chicatanas también. Aquí hay unas, han salido. Y saben que después de eso, entonces ya la tierra está lista para sembrar. Entonces hay muchas cosas que pasan en la tierra. Y a veces nos damos cuenta, bueno, ya cuando estamos muy citadinos, ¿verdad? Ya estamos nada más contando los, ¿cómo se llaman estos? Los IMECA, ¿verdad? Del ozono, ¿así se llaman? Es lo único que nos enseñan ya. Pura contaminación. Ya están viendo a ver cuántos IMECA, a ver si hay doble no circula, porque están preocupados. Pero bien, la naturaleza sigue y no hay ningún problema, a menos que el hombre se autodestruya. Vida entre los muertos. Hay muchos textos, ahorita me acordé también cuando van a buscarlo al sepulcro, ¿verdad? Yeshua, y dice, ¿por qué? ¿A quién buscan entre los muertos? ¿Verdad? Dice el varón que vieron ahí sentado, dice, ¿a quién buscan entre los muertos? Porque vive. Vamos a las escrituras, vamos a Yohanan capítulo 14, Juan 14, un texto por excelencia para cada creyente respecto a las promesas en el futuro, en la eternidad. Este Shavuot, porque cada Shavuot a veces hacemos referencia específica a una promesa. Este Shavuot vamos a recordar una de las promesas que obviamente siguen vigentes. Y es que el Ruach HaKodesh, el aliento santo, fue enviado ¿para qué? ¿Para qué fue enviado según Mashiach? Para traer consolación, como sustituto, ¿para qué? Recordarnos lo que ya había enseñado el Mesías y mostrarnos otras. Guiarnos a toda verdad, lavarnos, regar la tierra, ¿qué más? Para que no quedáramos huérfanos. Llega un momento que dice, de hecho ahorita lo vamos a leer, no se van a quedar huérfanos, es decir, no se van a quedar solos, ¿verdad? Dice, el Padre va a cumplir la promesa que él, es más, vamos primero desde Juan 7. Este Shavuot vamos a recordar esa promesa que dijo el Mesías y que sigue vigente, porque va a llegar un momento en donde el aliento santo termina su propósito en la profecía. Y es que Yeshua dijo, me voy, y Él viene, ¿verdad? Y viene bajo mi autoridad. Y dice, y Él va a permanecer con ustedes ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta que Él regrese. Dice que, y eso es lo importante que vamos a recordar ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que se están diciendo, de pronto se dicen por ahí entre personas, doctrinas y cosas que de pronto empiezan a inventarse, ¿no? Y yo les decía hace un tiempo que una persona me buscó de la Ciudad de México y vino hasta acá, una persona ya mayor, muchos años de pastor, y me vino a hablar algo de lo que anda por ahí en las redes, que el Mesías ya había regresado y cosas de esas que ya saben, ¿no? ¿O no están enterados? Sí, ¿verdad? Todo eso ya saben, ¿verdad? Pero yo no entendí nada porque decía, bueno, ya regresó, pero ¿regresó cuándo? Porque decía que el Mesías es el Espíritu Santo, pero obviamente con asuntos trinitarios, porque ya saben lo que dicen, ¿no? Que es el Padre, pero deja de ser Padre para hacerse Hijo mientras está ausente el cielo y luego se va, pero viene rápido con el Espíritu Santo. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cuándo regresó? Es que viene en forma de Espíritu Santo, en la tercera persona. Pero ya no se ponía de acuerdo si había regresado en el año 70 o había regresado en Shavuot, porque le dije, pero el Espíritu Santo vino en Shavuot, en el día de Pentecostés. Dice, bueno, sí vino, pero después volvió a venir otra vez. Entonces ya no sabía ni cómo, ¿verdad? Pero el caso es de que la Escritura de entrada no habla de Trinidad, no habla de primera, segunda, tercera persona, nada de esas cosas. Pero la Escritura es muy clara cuando el Mesías dice que era necesario que Él se ausentara justamente para que entonces viniera el sustituto, el cual ya estaba prometido, ¿cierto?
y que iba a permanecer en el creyente, en los creyentes, todo este tiempo, mientras el tiempo profético se cumplía, hasta que Él regresara. Las imágenes que yo he usado, y años pasados lo hemos usado también, ¿cuántos granos de trigo pueden encontrar en todo ese sembradío? No, si nada más en este plato, ¿verdad? Si hacemos un cálculo, aquí vienen como 20, no sé, unos 10,000. Era necesario, dice la profecía, que los tiempos del Creador y las citas y el plan de redención tuvieran estas facetas, ¿sí? Después del caos, el tiempo de Israel para hacer venir al Mesías, y después dar el tiempo a las naciones, a todas las familias de la tierra. Hemos hablado de esto que está en Génesis, que se habla de bendecir a todas las familias de la tierra. Y la forma en que se iban a bendecir las familias de la tierra era la forma redentora de la obra del Mesías, para que una vez que este grano, ¿verdad?, tuviera vida en sí mismo, y hiciera que el agua viniera y regara la tierra, las eras. Y estoy hablando de las hectáreas, los terrenos, ¿verdad?, las parcelas. Ya saben, en el concepto de Israel, todo tiene que ver con la tierra, ¿verdad?, la agricultura, pues. Y entonces, no es que es el Mesías actuando, sino el Padre actuando en la promesa que Él hizo. Es más, antes del Mesías ya se estaba dicho que Él se manifestaría, ¿verdad? Es más, antes de que se necesitara el Mesías, pensando en el pecado del jardín, en el jardín del Edén, ya estaba la presencia divina ahí, ¿cierto o no es cierto? Dice que la presencia divina se acercaba al huerto, ¿verdad? Hasta aquel día que le habló de lejos, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Me escondí porque tuve miedo, tuvo temor. Bueno, el punto es de que antes incluso de que estuviera formada esta tierra, ¿qué dice? El Ruach HaKodesh, dice, soplaba, ¿verdad?, alrededor de la tierra. Es decir, la vida estaba buscando en la tierra muerta volver a dar vida. Ahora, es muy interesante porque la tradición judía en los Targumim aramaicos, posterior al Mesías, es cuando empiezan a decir que y hoy día en la Cábala, que el Espíritu era el Mesías. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura pone el Mesías en un papel diferente. Pero bueno, el punto es de que era necesaria la obra del Mesías. Fíjense, la obra del Mesías dice el mismo, ¿verdad? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la obra de Él se concreta y Él asciende a los cielos, para entonces decir, en el momento que yo esté ahí, entonces el Padre va a enviar su presencia, su agua, para regar esta tierra. Bueno, Él aparece también como el sembrador. Él aparece también como aquel que es la cabeza del cuerpo, la menorá, porque acuérdense que también una cosa es la menorá y otra cosa es el aceite, ¿verdad?, etcétera. Juan capítulo 7, primero vamos a comenzar con eso y vamos a recordar lo que leemos en Sukkot. Cuando vamos a Juan capítulo 7 recordamos Sukkot, y dice la escritura en el verso 37 que estaban en Shmini Atzeret, en el último día de la gran fiesta. Y dice: en el último día y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué? Del Ruach que habían de recibir
los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, el aliento santo, porque Yeshua no había sido aún exaltado. No había sido aún exaltado. Es decir, cuando es exaltado, entonces por eso iba a venir. Y por eso tuvieron que pasar, ¿cuántos días? Desde que se levanta de la tumba, 50 días, 7 semanas. En aquella época, como nos ha pasado en años pasados, ha coincidido en la semana, que viene el tiempo de la resurrección al cierre de Shabbat y entra el día de Bikurim, ¿verdad? Y por la mañana se recuerda el día de la manifestación, porque la resurrección decimos que es en el cierre de Shabbat, según en la semana que cayó aquella vez. Ahora, es interesante porque ¿cuántos días permanece Yeshua después de resucitado en la tierra? 40, dice, ¿verdad? Tenemos testimonio, tenemos la escritura que dice que 40 días. Dice que, es decir, los que le vieron, dice que le vieron durante 40 días, fueron testigos todos ellos. 40 decimos que es número de prueba, ¿no? Y después de esos 40, obviamente, habría que llegar a los 50, ¿no? Del famoso 50º. Yom, ¿cómo era en hebreo? Hashmim, algo así, ¿verdad? Hashmim, de Hamesh. Y él asciende en el libro de los Hechos. Ahorita vamos a leerlo también. Hamishim, sí, ¿verdad? Hamishim. Le da instrucciones a los talmidim y les dice, ¿qué les dice? No se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque voy a volver a venir yo en la tercera persona de la Trinidad. ¿Así dijo? En la segunda persona, en la primera, voy a venir yo. No dice eso. Dice, porque seréis revestidos, ¿verdad? Ruach HaKodesh. El Padre va a cumplir. Ahorita vamos a ir a Juan 14 también, ahí viene todo esto, ¿no? Es decir, en el momento que él iba a ser exaltado, iba a completar el propósito. Por eso dice que fue hallado obediente en todo. Cada cosa que él tenía que cumplir, que hacer, tenía finalmente ese propósito. La restauración no solo de Israel, enviar su presencia, el Padre, sino de todas las naciones, de cada creyente en las naciones, obviamente que creyera en esta promesa, en esta esperanza, en esta buena nueva. Entonces, número 1, previo al Pesaj de aquella época, en Shemini Atzeret, en el último día de la gran fiesta, Yeshua hace alusión al Ruach HaKodesh, pero dice que todavía no había llegado hasta que él iba a ser exaltado. Hasta entonces iba a venir. Ahora, en una ocasión alguien me dijo, no, es que Ruach es la Ruach, dicen ellos, porque en el concepto hebreo, Ruach tiene el término femenino. Sin embargo, el viento no es sexuado, es asexuado. Entonces yo le explicaba a esta persona, decía, es que porque en el judaísmo hacen alusión al término para hablar de la Shejinah. Y entonces dicen es la parte femenina de Dios, dicen, y empiezan unas cosas raras y al rato salen, ¿verdad?, con Ishtar. Ahí termina toda la idolatría, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? En el concepto hebreo no es sexuado el aliento, sino está hablando del Padre mismo, pues en esa manifestación, ¿verdad?, invisible, que se convierte en su presencia en aquel que se convierta en un templo o en un santuario, en una casa, ¿verdad?, para que venga la presencia. Ahora, el Padre sigue estando en su lugar, en la eternidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Simplemente se manifiesta aquel que le busca o cree en la buena nueva y cree en el Mesías. Es como en la antigüedad, ¿no?, los profetas o los patriarcas, ¿verdad? Por ejemplo, incluso hasta Saúl mismo, ¿se acuerdan? Llega un momento donde dice que Saúl dice que vino la presencia divina, ¿se acuerdan? El mismo Saúl. O a los profetas, cuando venía y profetizaban.
así actúa. No es de que el Padre tampoco deje su lugar, sino más bien se manifiesta en alguien, ¿no? Y no es electricidad, como dicen aquellos, ya saben, hay unos que dicen que es como electricidad, ¿verdad? ¿Sí saben quiénes, verdad? que es porque dicen que tampoco es nadie, sino que es algo. Tampoco es así. Ni tampoco es como dicen otros que son dioses, que se dividen para que lleguen un día a ser dioses. Ya saben la otra teoría de los otros. ¿Sí saben cuáles otros? Que van a llegar un día a ser dioses y a gobernar los universos y cosas de esas. ¿Por qué vienen todas estas teorías y estas cosas así de plano, no? ¿Por qué? Porque justamente no logran entender cómo se manifiesta el Todopoderoso en su omnisciencia y en su inmensidad a todo aquel que cree. Es decir, se pudo haber manifestado a Abraham en ese momento y se pudo haber manifestado a otro hombre en ese momento. Pero no quiere decir que se parte, ni tampoco que es electricidad, sino que es el tener acceso al conocimiento del Creador y el Creador tener una comunicación con ese que cree. Bueno, no había venido el aliento santo. Yo no digo porque no es sexual, no estoy hablando de algo sexuado o llamándolo femenino, sino algo que pues, no tiene nada que ver con la naturaleza humana, pues, ¿verdad? No es la naturaleza humana, sino por eso decimos el aliento. Si ustedes, incluso ustedes ven en el griego, lo traducen como neuma, viento, o soplo, o aliento, ahí le ponen masculino, y nadie tuvo problemas con usar el masculino, ¿no? Bueno, Yeshua aún no había sido exaltado. Ahora vamos a Juan 14. Ahora dijimos que esta era una promesa dada ¿en dónde? ¿En dónde estaba esta promesa dada de que Él iba a enviar su presencia? ¿En dónde dijimos? Vamos a hacer memoria. En el profeta Joel, así es. De hecho, en el libro de los Hechos, ahorita que vayamos, ahí está. Joel, ¿en dónde más? ¿En dónde más? Aparte del profeta Joel. En Ezequiel 36, en Jeremías 31, desde Éxodo 8:25, ¿se acuerdan que lo mencionamos? ¿Verdad? Porque ya desde ahí el Padre quería hacer morada en Israel. De hecho, en Ezequiel 36 y 37, 36 y 37 habla de poner morada y hacer santuario, hacer un santuario en cada uno, ¿verdad? De los israelitas, pues, que finalmente iban a recibir esta bendición. ¿En dónde más? Aquella profecía, ¿dónde está? En Zacarías, alguien que me recuerda, donde dice que iban a venir del exilio, iban a subir gentiles con ellos, naciones con ellos, y dice que iban a subir a celebrar la fiesta de las cabañas, ¿se acuerdan? Y el que no suba, dice, no lloverá sobre ellos. ¿Se acuerdan esa profecía? La hemos estudiado antes. Es en Malaquías, si no mal lo recuerdo. A ver si alguien recuerda esa parte, por favor, a ver si alguien me ayuda. Bueno, estoy tratando de recordar muchos textos, y eso es muy importante. Cuando estudiamos esa profecía, dijimos que, porque algunos la tienen hacia el futuro, ¿no? Futurista. Porque dicen, no, pues que las fiestas hay que subir a Jerusalén, si no, no va a llover bendición. Cuando estudiamos esa parte en la Escritura, dijimos que cuando regresan del exilio, la única forma de poder recibir bendición iba a ser que volvieran a guardar los mandamientos. De hecho, era la promesa en Ezequiel, en donde dice que les iba a hacer volver a andar en sus caminos, en sus mandamientos. Dice que iba a soplar sobre ellos e iba a habitar entre ellos. Lo cita Pablo de Tarso en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Dice, andaré en ellos, habitaré en ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Pero esa profecía que dice que cualquiera que no suba, Zacarías 14, ¿verdad? Zacarías 14, ahí está, gracias. ¿Cuál versículo? 16, exactamente, ahí está. Los que quieran ampliar, ahí está el audio del profeta, pero vamos a recordar rápido, porque eso es bien importante. En la Torá dice
que finalmente estas 7 citas se convirtieron en 3 ocasiones peregrinas anuales del pueblo de Israel, ¿sí? Subían a Jerusalén, ¿cuándo? En Matzot, desde Pesach. Subían a Jerusalén, ¿cuándo? En Shavuot, y después para Sukkot. 3 veces peregrinaban. ¿Qué hubieran sido ustedes si fueran israelitas y si estuvieran bien ocupados y vinieran las fiestas en aquella época y tuvieran mucho trabajo y vivieran hasta el sur o hasta el norte de Israel y tendrían que caminar con sus animales y su gente hasta Jerusalén por todo un día? No había autos, no había metro, ni trolebús, ni esas cosas, ¿verdad? Caminar. Hay algo muy interesante que dice el Eterno respecto a la obediencia y respecto a todos aquellos que finalmente iban a obedecer. Que cualquiera que estuviera haciendo esto, y cuando estudiamos eso dijimos algo interesante. ¿Se imaginan los israelitas que estaban ya no en la época bíblica, sino en la época de Yeshua, aunque sigue siendo tiempo bíblico, que se habían quedado en el exilio y que vivían en dónde? Desde Babilonia hasta Roma? ¿Se imaginan todos los que estaban dispersos? Y su anhelo era, por lo menos voy a subir una sola vez al año. Ya ni estoy en Israel. En Israel por lo menos caminaban y se llevaban unos días a lo mejor. Pero imagínense estar, ¿qué les gusta? Pues lo más lejos, ¿no? España, todavía en aquella época, todavía esa región estaba habitada, obviamente. O Roma, en la capital del imperio. ¿Qué pensaba un judío sobre las fiestas? Y menos iban a imaginar que era Shavuot la más importante. Es decir, en el año que Yeshua resucita, en el tiempo profético, y que ocurre en ese Shavuot, ¿cuántos se perdieron de esa bendición? Solamente por estar fuera del exilio. Que celebraron Shavuot en todas las ciudades del imperio, o recordaron el día, pero no vieron lo que pasó. ¿Se dan cuenta? ¿A poco no hubiera sido así como que, por eso les digo, si ustedes fueran israelitas, o al menos si hubieran vivido en aquella época en Judea, y hubieran dicho, no, me da flojera este año, voy para el otro? Y resulta que pasó la profecía. Qué interesante, ¿verdad? Íbamos a lamentarnos. Obviamente el Padre no fue exclusivo en ese día fue algo maravilloso, porque Él siguió enviando su presencia a todo aquel que creyera, a la medida que el agua iba avanzando, por supuesto. De tal manera que hasta nosotros, después de casi 2000 años, nos toca esa agua. No tuvimos que estar ahí, pero lo que dice la Escritura es de que era una bendición especial, no solamente aquellos que iban a estar ahí, e incluso aquellos que iban a estar esperando que la profecía se cumpliera y recibieran esa agua. Los más dichosos, ya sabemos, el libro de los Hechos fueron 120, que ya eran discípulos y que no eran de ahí tampoco. ¿De dónde eran? La mayoría eran galileos, la mayoría, comenzando con los 12, galileos, y venían, y por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Porque ellos iban a agarrar, no, pues ya se acabó todo, vámonos de regreso, vámonos a Galilea, ¿verdad? Vamos a la pesca, vamos a todo aquello. Como que todavía no entendían todo por completo. Ajá. Sí. Sí, sí. Yo pienso que sí. Yeshua casi siempre está interactuando con los 12 o los 11 ya para entonces, ¿no? Pero se cree que a esos se sumaron otros. ¿Se acuerdan que primero después de los 12 fueron 70? Cuando envía a los 70. Ajá. Es muy interesante porque 70 era en realidad el número del Sanedrín.
Pero después vemos estos 120, es decir, el número crece y se iguala justamente al Sanedrín. Entonces lo más seguro es que cuando Yeshua dice no se vayan, aquellos que escuchan eso, si están los 11 solamente ahí o más, seguramente lo comunican a ese grupo específico, entre ellos, porque no parece que Yeshua se los diga a los 120, pero sí parece que no eran solamente los 11 que quedaban, aunque después fue sustituido aquel que le negó, sino aquellos que sumaban 70 estaban enterados, y finalmente aquellos 120 estaban enterados que algo iba a ocurrir. Ahora, no sabemos si sabían que iba a ocurrir algo, solamente Yeshua les dijo no se vayan, quédense, ¿verdad? Porque van a ser revestidos, pero eso ya ellos ya lo averiguan en el momento. Pero seguramente sí, bueno, fue algo, fue un milagro, obviamente, algo sobrenatural, ¿no? Que el Padre permitió que fueran ese número, ¿no? Y sobre todo por lo que ya sabemos de la sustitución del Sanedrín, ¿no? Por eso tuvimos esa clase del Sanedrín verdadero. Entonces, vamos a Juan 14, porque ciertamente en el libro de los Hechos ahí viene esa escritura que ahorita la vamos a recordar también. Pero vean todo lo que significa esto. Juan 14 comienza con la promesa, por supuesto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, verso 2, ya saben. Voy a preparar lugar, todo lo que hemos estudiado antes también. Prepararé el lugar y vendré otra vez, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso por supuesto que hace falta. También hemos hablado también de esto, que Él es el sembrador, viene a sembrar, y obviamente en unos días pues no hay la cosecha, ¿no? Sino que tiene que irse y dejar el tiempo, como dice también la escritura. Mirad cómo el sembrador con paciencia espera que brote y que traiga el fruto, ¿no? Y esto es algo que enseña la paciencia. Los que hemos sembrado sabemos que tenemos que esperar, ¿verdad? No solamente que brote la semilla, sino que crezca la planta. Y sigue diciendo, quiero que nos vayamos más adelante, en el 15, dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, ¿y qué dice? Y os dará otro sustituto, ¿verdad? O un sustituto, depende de la traducción, no sé cómo ven las versiones. Una versión dice otro consolador, sustituto, ayudador, otro. ¿Se dan cuenta? O sea, básicamente está diciendo otro, no está diciendo soy yo, les dará a mí mismo en la tercera persona o en la segunda persona o una cosa rara. No, dice les va a dar otro, y ese es justamente la promesa que ya estaba dada antes. Es decir, ya antes se había dado que vendría la presencia para consolar a Israel, para restaurar a Israel, para venir a alabar a Israel cuando el Mesías ya hiciera la obra. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Es decir, en el momento que fuese enviado, iba a permanecer. Ahora ya dijimos que para siempre, dentro del contexto hebreo, y seguramente dentro del concepto hebreo, leolam. Y leolam, ¿qué dijimos que significa? No necesariamente eternamente, sino en el sentido profético, en el lapso de tiempo determinado hasta que obviamente Él regrese, ¿verdad? Cuando Él regrese, entonces obviamente dice que lo que va a ocurrir es que va a ser la unificación completa, ¿no? Ahora, obviamente cuando esto lo vemos en los granos, miren, todos estos granos están muertos. Están muertos. Están muertos. Esto es como el Sheol. Sin embargo, en el Sheol, imaginen que hay unos verdes. ¿Quiénes son los verdes? Los que ya tienen la promesa de la vida eterna. Es lo que dice la Escritura. Que cuando Él regrese, por eso cuando hablamos también de la gran cosecha, vamos a ahorrar un poco de luz. Cuando hablamos de la última cosecha, ¿qué hablamos? Que el Mesías, tenemos una clase, ¿se acuerdan de Shavuot y la última cosecha, no? Dice
la parábola del sembrador, vino y sembró. ¿Y qué pasa? Se va. Y después empieza a crecer, aunque en la noche dice que viene el enemigo y mete cizaña. Pero sin embargo, cuando empieza a crecer y vienen los ayudantes, dice, quitamos la cizaña, no, déjenla, dice, para que no vayan a cortar ambas, ¿no? Y que crezca juntas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el sembrador? El sembrador pone la semilla y tiene que esperar. Obviamente brota. Ahora, el hecho de que los primeros creyentes recibieron vida en sí mismo, ¿quiere decir que iban a vivir eternamente? Si no, que estuvieran con nosotros, ¿verdad? Más que Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969, casi 1000, dice la escritura. Imaginen, ellos ya hubieran roto récord, ¿verdad? Casi 2000. Pero sin embargo, cuando sus cuerpos mueren, dice la escritura, y Shaul dice esto, eso dice Shaul, ¿verdad? Que no se entristecieran por los que duermen en el Adón, en el Señor, dice. ¿Por qué? Dice, porque en el día que Él regrese, con voz de jefe de ángeles y con voz de shofar, dice, entonces enviará a sus malachim, y dice, y primero ellos serán levantados, y luego nosotros. Habla de un proceso. Es decir, hay almas que no están secas, pues, sino que están ya vivificadas, solamente que están esperando, dice también la escritura, a que cuando el sembrador regrese, no solamente venga por este grano, sino por el resto de todas las espigas y todos los granos que se han estado produciendo por toda esta edad. Leolam. Cuando habla a los creyentes, porque en Juan 14 dice que no solamente ora por ellos, ¿se acuerdan? Dice, no solamente por ustedes, sino por ¿quién? Todos aquellos que van a creer por medio de ustedes. Es decir, cuando dice vayan y hagan discípulos, solamente a los israelitas, a todas las naciones. Es una de las cosas que son contundentes respecto a la esperanza del regreso del Mesías. No podemos decir que Él ya regresó hace mucho tiempo, porque si no, entonces ya no habría naciones que salvar, ni tampoco habría congregación aparte de las naciones. Hay muchas inconsistencias, por supuesto, pero lo que voy es esto. La profecía dice que cuando venía el Mesías a manera de roca, no cortada, no por mano de hombre, dice la visión de Daniel, y cae y dice, y se hace una montaña, dice que cubre toda la tierra. Es decir, Leolam, en el tiempo profetizado para la tierra, las naciones, llegar el mensaje de la buena nueva del Mesías a toda la tierra. Es lo mismo que el sembrador sale a sembrar, dice que su era es toda la tierra. Sale a sembrar, pone la semilla y se va y tiene que esperar. Ahora, dijimos que este Leolam, que no es para siempre, sino el tiempo completo para una edad, es el que tiene que esperar él. Y también se refiere a un ciclo anual. Es decir, esos 2000 años finalmente son como un ciclo anual. Y hace la comparación Pedro, ¿no? Tomado del Salmo, que para el Eterno un día dices como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y puede ser igual 2000 años, o puede ser 10,000 años, es como un día. Para él no hay tiempo, es decir, hace una comparación solamente. Por eso había mucha desesperanza en el primer siglo de pronto, ¿no? Había impaciencia. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Los discípulos, los apóstoles tienen que escribir, ¿verdad? Que tengan paciencia, y finalmente entienden que terminado el tiempo y las ocasiones para Israel, entonces empezaba el tiempo para las naciones, para que esa roca que había caído se convirtiera en una gran montaña. Otra vez toda la tierra se ha estado sembrando y cosechando grano, y aunque mueren los creyentes del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, han sido granos vivificados, porque ya tienen agua de vida eterna. Y cuando venga el Mesías, lo único que va a hacer es tomar esos y tomar, dice Shaul de Tarso, al final nosotros los que quedemos hasta el final. Esto definitivamente es algo que no ha ocurrido, por supuesto, porque pues aquí estamos y seguimos muriendo. Es decir, aunque muere este cuerpo, el alma ya no, porque ha sido vivificada. La muerte segunda, dice, ya no tendrá poder sobre esta alma vivificada.
¿Sobre quién sí va a tener poder? Sobre los granos que no han sido vivificados, que no tienen esa agua de vida eterna. Y eso, lamentablemente, Apocalipsis dice que esos no van a tener esperanza. Sigue diciendo Juan 14. Ahora vean, Leolam entonces, en el tiempo de esta edad. Por eso Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Como dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos y purifíquenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo soy con vosotros hasta el fin. Aunque en griego dice aion, siglo, no está hablando de 100 años, sino está hablando de la edad que estaba comenzando de redención para ellos. Es decir, yo estaré con vosotros hasta cuando se acabe este Leolam. Y mientras tanto, por supuesto, vamos a ver aquí que el que va a estar de sustituto, el otro ayudador, es el Ruach HaKodesh. Así es. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Sí. A sus muertos. Sí. Ese trapito que está agarrando, hermana, si quiere con ese. Sí. Estaban muertos, pero el que creyera iba a vivir. Así es, sí. Porque había muertos, obviamente por eso dice la escritura también. Gracias, hermano. A alguien se le antojó mi agua de Jamaica, ¿verdad? Yo me tomé las primicias, ¿verdad? Del agua de Jamaica. Está muy rica, ya está lista para el ratito. Entonces, dice también la escritura que él descendió a llevar la buena nueva en las profundidades. Porque ya había desde las generaciones anteriores, desde Adán, que habían escuchado que venía la redención. Es más, Adán y Java escucharon eso. Pero todas sus generaciones se desesperaron y dijeron, pues ¿dónde está la descendencia de ella? Desde ahí es donde viene la idolatría. ¿Se acuerdan que sale la Inanna, después Ishtar y todo eso, y viene que la que tiene vida en sí y todas esas cosas, ¿no? Ya hablamos de eso en la serie de Ángeles Caídos también. Ahora sí que la virgen antes de la virgen. Sí, hay una clase que te hablamos de eso, ¿no? Aquella que falsificó. Pero el hombre y los caídos hicieron esto. Pero lo que voy es, los descendientes de Adán ya sabían esto. Sin embargo, hubo desesperación, hubo impaciencia. Y en la época de Noé, ¿qué pasó? Era un desastre. Ya todos, no, pues ya no llegó nada. 1200 años habían pasado. ¿Cuánto había pasado? Casi, ¿no? Desde Adán hasta Noah, ¿alguien recuerda cuántos había pasado? ¿O 1200 años? Más o menos. Entonces, los que tenían la esperanza y la promesa aún en aquel mundo, como Noé, por ejemplo, y otros antepasados, aquella descendencia donde viene Metusela, viene Hanoc, Hanoc fue llevado, dice, ¿verdad? Todos ellos, murieron, pero como tenían la esperanza y como no habían sido vivificados, cuando tienen la esperanza, aunque estén atrapados por la muerte y desciende Yeshua, entonces ahí son vivificados. Es decir, entonces entran en la promesa y pero los otros no, obviamente los que se perdieron el diluvio en el pecado, ellos no fueron vivificados. Ahora, esos son otros granos que estaban ahí esperando. Eso lo hemos hablado en otras clases de Shavuot. Y exactamente cuando Él viene después, cuando Mashiach se manifiesta finalmente en esta tierra, por eso dice, aunque estén muertos, vivirán. ¿Verdad? El que oye, aunque estén muertos, vivirá. E incluso a los que estén vivos, pero que en realidad estaban. Shaul mismo lo dice, ¿verdad? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque estuvieras bien vivo y fueras un deportista y brincaras 1 metro y corrieras 5 kilómetros en 5 minutos, no estás vivo. Todos estábamos muertos, ¿verdad? Aunque hubieran salido los exámenes del médico así, no, pues tú estás perfecto, ¿verdad? No, estoy muerto. Así díganle, estábamos muertos todos en delitos y pecados.
Entonces cuando viene el Mesías justamente habrá a los vivos o a los muertos vivientes, nos da vida también, ¿no? Todo esto se conjuga en el Mesías. Ahora, no solamente eso, sino que todo aquel que vaya creyendo en todos estos siglos, que son muertos vivientes, son vivificados cuando entonces creen en la buena nueva a través del Mesías, ¿no? En el Mesías, que es la vida. Vamos a seguir leyendo Juan 14. Yo rogaré al Padre que envíe otro ayudador, el Ruach de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. Vean, el mundo, es decir, los habitantes de la tierra no pueden recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, aquí viene esto, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En cuál día? Pues en el día que se manifieste el Ruach. Se iba a manifestar el Ruach, iban a tener discernimiento. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no Iscariote, Adón, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo hace morada en nosotros? Si él está, fíjense, si el Padre envía su Ruach HaKodesh, pero el Padre sigue en su lugar, obviamente por el poder de la manifestación de su presencia. Si el Mesías está exaltado a la diestra de él, ¿cómo hace morada en nosotros? De la misma forma. Es decir, no es que sea, porque de pronto hasta las mismas traducciones así nos pone así como que, a ver, espera, esto parece como trinitario, ¿verdad? De hecho, la religión se basa en esto para empezar a decir lo que dicen, y luego hasta añaden textos, ya saben, primera de Juan, ¿qué? 5:7, ¿verdad? Sobre 3 son los que dan testimonio en el cielo, y son textos añadidos. ¿Qué es lo que está tratando de decir? A ver, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, iba como un hijo, así dice la escritura, dice iba como un hijo, y iba solo. ¿Quién lo guiaba? ¿Quién lo guiaba? Obviamente el Padre lo guiaba, pero no iba el Padre con ellos. ¿Quién iba con ellos? Moisés, nada más. Moisés era el profeta, él era el libertador, era el que me envió el Eterno y me dijo que tenemos que irnos. Faraón, deja salir a mi pueblo, ya saben toda la historia. Hasta que lo lleva al monte Sinai, y entonces ¿qué dice? Ahí se va a manifestar él. Yo me hago un lado y ahí está. Hasta que dice el pueblo de Israel, tenemos miedo, mejor tú sube, ¿verdad? Mejor no. Pero sin embargo él dice, pero yo lo prometí, mi presencia irá contigo. Es más, Moisés le dice, ¿se acuerdan que lo estudiamos recientemente, no? No vamos a ir, no voy a ir si tu presencia no va con nosotros. Finalmente acerca su presencia, es decir, el Eterno siempre estuvo con ellos, aún con Moisés. Es decir, igual Israel tiene la presencia por medio del Mesías, ¿cierto? Pero cuando el Mesías asciende, va con el Padre, ahí es donde dice el Mesías, no se van a quedar solos, va a enviar un ayudador. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque si leemos aislado este texto, ¿qué vamos a empezar? No, pues están actuando 3 y cosas de esas, ¿no? Porque las traducciones así de pronto nos manifiestan esto. Pero sin embargo, cuando entendemos cómo procede el Creador está en su lugar, siempre, pero lo sabe todo, y lo conoce todo, y está en todo. Eso es lo que se le conoce también en griego como Pantocrátor, ¿verdad? El todopoderoso, el que lo puede todo. Y dice entonces que aunque él está en su lugar, como también Shaul de Tarso le dice a Timoteo, y viene en el texto de la lona que le dice aquí a nuestro hermano Félix,
Dice al único que dice todopoderoso, invisible, inaccesible, que ningún hombre puede ver ni ha visto, a él sea la exaltación. ¿Se acuerdan ese texto de Timoteo? Que le escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál es el texto, por ahí primera de Timoteo, creo 3:16, algo por ahí. Ahí manifiesta justamente eso. El Padre está en su lugar y es Kavod, es Or, y nadie tiene acceso a él, nadie le ha visto, es Ruach, pero él se puede manifestar aún sin dejar su lugar. Cuando el Mesías va a la diestra del Padre, de la misma forma se puede manifestar y también con la obra que hizo el Mesías en nosotros. Es decir, el Ruach HaKodesh, el otro ayudador, es el que nos recuerda al Mesías, y eso es algo espiritual, eso es algo milagroso. Por ejemplo, cuando Yeshua dice a sus discípulos, cuando los persigan por aquí y por allá e incluso los atrapen, que dice, no se preocupen en lo que van a decir, ¿verdad? ¿Por qué dice? Que yo les voy a poner, dice, palabra para que contesten. Pero en realidad, por medio del Ruach HaKodesh es que está viniendo esa revelación y eso que decir, ¿no? Inspiración, por eso también se usa esta palabra, ¿no? Inspiración. Es la palabra que se usa cuando es un naví. ¿Se acuerdan la definición de naví? De profeta. Es alguien que habla o canta inspirado. Pero el Padre no deja su lugar, sino que así se manifiesta. Bueno, solamente para tratar de explicar igual a los que de pronto tienen el problema, así como que, a ver, ¿qué está pasando? El Mesías asciende al Padre, pero este ayudador es el que nos ayuda a eso. De hecho, Yeshua lo dijo, cuando venga el Ruach HaKodesh, dice, Él les confirmará todo lo que yo dije y les enseñará, que dice, todas las cosas. Vamos a seguir más adelante. Entonces dice que no iba a ser mostrado al mundo, es decir, a los habitantes de la tierra, solamente a el que creyera. Vendremos a él y moraremos con él, el que crea. 24, y el que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas otra vez el ayudador, el sustituto, el Ruach HaKodesh, que dice, a quien el Padre que enviará, otra vez enviará, bajo mi autoridad o en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Fíjense, aquí está lo que acabo de decir, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego viene este también texto famoso, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, o como la gente en la tierra cree que es la paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y bueno, especialmente en eso. ¿Qué es lo que está entonces diciendo Mashiach? La promesa del Padre, como lo dice, y vamos al libro de los Hechos, como lo dice el libro de los Hechos, recordando lo que Pedro dijo en ese famoso, que se le conoce como primer discurso, en Hechos 2:14. Número 1, era una profecía que había dicho el Todopoderoso por medio del profeta Joel, por allá del año 800 y algo antes de Yeshua. Es de los primeros profetas, de hecho, que tenemos en los libros, aunque no está cronológicamente colocados. Cronológicamente vemos que es el primer profeta aparentemente que se queda su texto, ¿no? Y el Creador, por medio de él, justamente dice eso, que Pedro explica que estaba pasando, ¿no? Pero otra vez, como dijimos, el Todopoderoso ya había acercado su presencia. ¿Cuándo? Antes de eso, en la época que primero, bueno, antes de la profecía, en la época cuando Salomón construye el templo,
pero la presencia se fue cuando fue destruido el templo por mano de los babilonios. Antes de Salomón, en el Sinaí, definitivamente se había manifestado la presencia. Antes del Sinaí, bueno, a Moshe solamente individualmente, pero a Israel o a la humanidad, antes de eso, pues no hubo, nada más hubo palabra profética a Noé, pero presencia no hubo. Así que antes de eso, pues hasta Adán, cuando andaba en el huerto, solamente. Ya hemos hablado también en una clase específicamente de estas ocasiones. Los que han escuchado esa clase recordarán que hemos hablado cómo la presencia divina se ha tenido que retirar por causa de la maldad. Pero la presencia divina finalmente es esa parte del Creador, o eso del Creador que es para manifestarse a la humanidad. Y nada más y nada menos desde el principio que es para dar vida. Para dar vida, eso es, para vivificar. Nosotros tenemos aliento, ¿sí? Porque Él sopló. Pero es como cuando, ¿de qué sirve una pelota si no tiene aire? Ustedes la avientan y ¿qué pasa? Se queda ahí, ¿verdad? También es un sello, ¿sí? Uh-huh. Y anuncian la obra de sus manos. Exactamente, sí, por eso dice no la conocen, no lo pueden percibir. Uh-huh. Y obviamente como es aliento, Ruach hace esa alusión, ¿no? Es invisible, ¿no? Pero está ahí. La pelota no puede rebotar porque cuando no tiene viento, pero cuando tiene viento entonces rebota. Es decir, ese soplo, aunque nosotros fuimos soplados, en el momento que el hombre peca, por eso dice Mut, ¿cómo dice Mut? Tomut, o en hebreo, ajá, morirás y morirás, o morirás. El hombre peca y Adán y Java se quedan sin aire. Se ponchan los balones, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, ya no hay tienen aliento de vida, tienen nefesh, pero ese neshama se queda sin aliento vivo y entonces mueren. Ahí es la primera vez que se convierten en vivientes o muertos vivientes o vivos muertos, ¿verdad? Pero otra vez, mientras estén en esa esperanza, cuando ya entran en ser muertos vivientes y viene la promesa de va a venir un descendiente el cual va a destruir a la serpiente, va a poner su pie sobre su cabeza, es decir, lo va a sujetar hasta que llegue el momento en donde la destruya. Hasta entonces el muerto viviente tiene que aprovechar la oportunidad de ser vivificado. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Sí. Claro. Sí. Eso es importante porque el hecho de ser vivificado, pues cualquiera decir, bueno, sí quiero ser vivificado, pero ¿para qué, verdad? Esa persona que les decía, yo no sé de tantas denominaciones que han salido de esta doctrina, no tienen esa esperanza. Ellos dicen que ya son vivificados y que cuando alguien muere vivificado, bueno, no sé cómo mueren, pero dicen que cuando mueren se van al corazón de los demás creyentes. Ajá. Exactamente, ¿no? Ajá.
Claro. Y sobre todo alguien que regresó de la muerte. Alguien que regresó de la muerte. Entonces, claro, el que no tiene esa esperanza y el que no ha discernido eso, pues como esas doctrinas, unos dicen, no, ya sé, como los saduceos, no, ya se acaba todo, ¿verdad? Otros dicen, pues vuelvo a nacer en otra y así estoy reencarnando. ¿Ah? Sí, claro. A la hora de la hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es una lucha. Creo que cada alma llega a momentos donde se desafía a sí mismo, ¿verdad? Y sí, por eso muchos que están moribundos ya ven ahí, ahora sí quiero, ¿verdad? Y los que se sienten muy vivos, pues no lo hacen justamente por eso, porque sienten que están en. Dice, esta es la vida, dicen. Muchos dicen, esta es la única, disfrútala, ¿verdad? Ujú. Ah, sí. Eclesiastés. Sí, 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 sí. Sí. Vías vacías, ¿no? Vacías, un vacío muy profundo. Entonces, exactamente, es muy importante eso. Y hemos hablado de muchos puntos, pero vean todo lo que tenemos que recordar. Y justamente es eso, la esperanza. Es ciertamente, como dice el hermano Abraham, cuando Yeshua, y justamente en Juan 14 dice, voy a preparar lugar, ser vivificados, por supuesto que tiene ese propósito. Es como todo, ¿no? Hasta los terrenales, vamos, la gente aquí, cuando estudia, no estudia gratis, no dice, voy a estudiar para nada. Pues dicen para tener un título y para tener un buen trabajo, dicen ellos, ¿verdad? Y para estar bien esclavizado, perdón, para tener un buen trabajo. Dicen ellos, y bueno, está bien, ¿no? Pues que trabajen y todo, pero el punto es este, tiene un propósito, ni modo de estar ahí encerrados, pues para nada, ¿no? El creyente tiene esa promesa, entonces, es para qué estamos celebrando al Creador que hizo esto y tenemos la oportunidad de ser vivificados, pues justamente para tomar esa promesa, esperanza, esa pues sí, profecía dada en la eternidad. Porque pues de nada sirve, sino como otros que pierden esperanza. Dicen por ahí una persona, dice, no, dice, esta es tu vida y tu juicio es cuando te mueres. Y ya, o sea, pero cuando el alma sepa realmente en dónde está y qué es lo que pudo haber hecho, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Porque mucha gente ahorita no lo entiende. Pero sin embargo, cuando uno es vivificado y aún que el cuerpo muere, el alma está reservada entonces para esa promesa en los cielos, ¿verdad? Entonces, este Shavuot es importante recordar esto. Está el sustituto con nosotros. Ahora, porque también hay muchas doctrinas, hay otra doctrina hace años, el dispensacionalismo, basado en Daniel y no sé qué otros textos. Hay unos que dicen que el Espíritu Santo, dicen ellos, se tiene que ir y que entonces cuando se va, entonces empieza la persecución y no sé qué, la tribulación y empiezan a hablar. Eso dicen unos. ¿Alguien lo escuchó? Que se tiene que ir, es que dice, cuando se ha quitado el que tiene que ser quitado, dice, pues el Espíritu Santo se va a ir, ya salen con sus cosas, ¿no? Luego viene otra doctrina por ahí que ya ha sido quitado y que están esperando otro gran Pentecostés. Yo hace años leí esto que ya, el avivamiento en otro Pentecostés, la lluvia tardía. O sea, el agua está ahí, está cayendo, pero si no la toman, están esperando cosas metafísicas o yo no sé qué están esperando. Entonces, vean cómo los mismos que dicen creer se han desviado y han dejado de discernir lo que ya fue hecho y cómo opera ahora. Bueno, entonces, importante, el Mesías exaltado activa esa profecía dada, esa promesa dada, primero a Israel y luego a todas las naciones, para que en todas estas generaciones el grano que ha caído caiga en buena tierra y entonces sea vivificado y dé buen fruto. Y tengamos esa promesa y esa esperanza. ¿Para qué? Para que si bien estemos aún sin caer de la espiga, o nos toque
caer de la espiga en tierra, tengamos esa vivificación ya en nosotros, ¿no? Porque Shaul de Tarso también así lo enseñó, que no se angustiaran aquellos creyentes por los muertos que ya habían. De hecho, él dice los que duermen en el Adón, porque la muerte en hebreo tiene la misma connotación, morir y dormir. Dice, porque ellos, dice, ya, si ya creyeron y están en el Adón, dice, ya tienen la promesa y la esperanza. Igual nosotros, sea que nos unamos o no, ¿verdad? Nos vamos a unir finalmente con todos en este día de la redención. Amén. Entonces, este tiempo celebrar al Eterno, y bueno, no queda más que recordar el libro de los Hechos, por supuesto, en el capítulo 2, que ya todos lo sabemos, ser vivificados. Dice que llegó el día 50, después de las 7 semanas, y estaban unánimes, juntos, y de repente vino de Shamaim, de los cielos o del cielo, un viento, un ruach, el viento, un estruendo, dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Y bueno, ya hemos estudiado esto con detalle, el que quiera estudiar esto con detalle también, porque hay ahí temas que han salido lamentablemente por otras doctrinas, ya saben, los dones, ¿verdad? Y todo eso, quiénes eran, que si nació la iglesia, que quiénes. Y bueno, ahí la escritura es muy clara, quiénes estaban ahí, por qué estaban ahí, qué pasó, qué idiomas, qué hablaban, qué manifestación, cómo después viene a ser ese sello, como dice el hermano Abraham también. Es una promesa cumplida, y es una promesa que hasta el día de hoy está vigente en nosotros. Amén. Y aunque, como lo hemos estudiado antes y lo vimos en nuestra clase también de preparación, aunque proféticamente no estemos en tiempos de lluvias, ni tempranas ni tardías, dice, como el Ruach, dice, sigue como el rocío de la mañana, regando la tierra. Así que si allá el mundo pues no sale a recolectar también como ese maná, pues nosotros aprovechemos, ¿verdad? Esa agua, para que esta tierra y este grano y esta semilla que fue sembrada en nosotros siga dando mucho fruto. Fruto, al final de cuentas, ¿de qué? De obediencia, de reconocimiento al Creador, de bendición a Él, de exaltación. Y no solamente sus frutos, porque también alguien me preguntaba, una de las hermanas que venía, la diferencia, a ver, ¿cuáles son los frutos verdaderos? Porque en algunos sectores empiezan a decir, no, los frutos del Espíritu Santo nada más, ¿verdad? Y es muy bonito vivir en la subjetividad, ¿verdad? Nomás decir que siento bonito y, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Dice el apóstol, muéstrame tu fe, yo te muestro mi fe con mis obras, ¿no? Es decir, el Ruach HaKodesh trae consigo en nosotros un fruto que es tangible, ¿verdad? Que se ve. ¿Por qué? Porque la obediencia se nota. Pero evidentemente también, por supuesto, a través de esa obediencia de la Torah, se manifiestan esos otros frutos del cuales habla Shaul de Tarso, ¿no? Que también parecen subjetivos, pero no son subjetivos. ¿Ah? El amor no es subjetivo, sino que también se manifiesta, ¿no? Entonces ciertamente frutos de obediencia, pero también la otra manifestación, yo le decía a la hermana que me preguntaba, es la conducta. Una es la conducta, pero otra es la actitud. Entonces, es decir, yo me muevo, pero también yo pienso, ¿verdad? No somos creyentes que nomás nos sentamos a filosofar, sino que estamos moviéndonos. Y la Torah habla de eso, ¿no? Frutos de obediencia y obviamente también frutos del Ruach HaKodesh, que tienen que ver con una actitud de nosotros, ¿no? Un cambio finalmente, ¿no? Entonces, porque si no lo hay, por eso el mundo allá afuera se destruye solo, ¿no? El mundo, pues, por el
primero por la falta de amor, ¿no? Porque la falta de esa parte del Creador genera en el hombre ¿qué? Pleitos, contiendas, revanchas, competencia, enemistades, todos los males que pueden existir. Ajá. Entonces, bueno, ahí está. Y pues seamos perseverantes, porque pues, los tiempos, ¿verdad?, nos muestran que finalmente aquel sembrador definitivamente, y lo vemos en todo, no solamente en la escritura, en toda la historia, ¿verdad? Y lo que hemos hablado del Olam, de las naciones, de este monte que ha crecido, o de toda la tierra, como dice la profecía, dice que el campo es toda la tierra, dice, no nada más la tierra de Israel, sino toda la tierra, todo el territorio, pues, en donde está un alma posada en un cuerpo. Y hasta que el último rinconcito de tierra tenga la oportunidad de esa agua, hasta entonces va a decir el Padre a su sembrador: agarra tus segadores y vayan a segar ya, porque la mies está lista. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y agradecer al Eterno por este tiempo, que le reconocemos a Él, sobre todo, que ha sido propicio siempre ha buscado la forma de enviar su presencia para la humanidad. Aunque la humanidad está llena de necedad, Él sabe que siempre hay un remanente, y así se ha acordado de nosotros entre las naciones, ¿verdad? Aquí decimos México nada más, pero ahí están muchas naciones en América que están aquí también conectados, y obviamente todos en cada lugar. El Padre está enviando todavía su presencia, y aunque seamos poquitos, Él siempre ve un remanente así. Él pensó en nosotros desde entonces, y lo dijo a través de Yeshua cuando Él oró: oro también por aquellos, dice, que van a creer. Y aquí estamos, amén. Que sigamos creyendo. Padre Todopoderoso, por los méritos de Mashiach, que está a tu diestra, que cumplió y completó su obra, tú cumpliste, Padre, también tu promesa de enviar tu presencia en aquella época, en aquel Shavuot, cuando aquellos dichosos estaban en Jerusalén, que habían ascendido y presenciaron ese viento que viene del cielo como agua que cae a la tierra y riega esta tierra árida, esta tierra en donde la semilla no crece porque no hay agua, pero cuando es regada esta semilla que viene de los cielos también empieza a crecer y empieza a dar fruto. Desde hace casi 2000 años, Padre, este temporal está por concluir. Toda la tierra ha sido sembrada, ha sido regada y está lista para que el granero del Todopoderoso en los cielos reciba todo este fruto de toda esta edad. Padre, gracias por esa oportunidad, Padre, de conocer tus citas, de conocer la profecía, conocer el cumplimiento, conocer la parte que nos corresponde, porque es tan grandioso saber no solamente que nos das vida en sí mismo por medio del Mesías, para tener conciencia, Padre, de una eternidad, sino que has dado propósito, Padre, en los cielos, aquel lugar en donde Mashiach fue a preparar lugar para todo aquel que cree, y podamos presenciar todo aquel regalo de la eternidad, Padre, en tu presencia. Finalmente, en donde fluye la presencia verdadera, la presencia más grande, que es tu trono de poder, de justicia, de amor, tu trono grande y poderoso. Gracias, Padre, por la obra de Mashiach. Gracias, Padre, por el día de Shavuot, que lo celebramos hoy también, y sabemos que sigue tu presencia en nosotros, y Padre, que sigamos perseverando para aquel día, Padre, que se manifieste todo lo que se ha de manifestar. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.